Es muy frecuente que en las tertulias de café se hable de cuestiones bioéticas. ¿Quién no ha estado con los amigos hablando acerca de si el aborto puede ser lícito o no en determinadas situaciones, si se debería permitir o se debería seguir prohibiendo la eutanasia, si se debe investigar con células madre o no, incluso si se podría utilizar la clonación para crear nuevos seres humanos? Son temas que ya forman parte de la conversación pública habitual en los países de nuestro entorno. Sin embargo, hay una cuestión de bioética que, a mi entender, tiene tanta o más relevancia que todas las que acabo de mencionar y que, sin embargo, no tiene la repercusión ni en los medios de comunicación ni en las conversaciones de la gente en las calles que tienen estas otras. Me refiero al fenómeno del transhumanismo o del posthumanismo. ¿En qué consiste el transhumanismo o posthumanismo? Podríamos definirlo, según uno de sus precursores, Nick Bostrom, como un movimiento cultural o una filosofía que pretende, que afirma más bien, el deber que tenemos los humanos de mejorar nuestras capacidades y de eliminar aquellas capacidades o aquellas limitaciones de nuestra condición humana mediante el uso de las nuevas tecnologías. Repito, por tanto, afirma que tenemos un deber de mejorar nuestras capacidades o eliminar nuestras limitaciones mediante las nuevas tecnologías. Este planteamiento de entrada puede resultar muy persuasivo. Muy persuasivo por dos razones, fundamentalmente. Primera, porque en el ser humano, en la esencia del ser humano, está la búsqueda de ser mejor. ¿Quién no aspira a mejorar sus rendimientos físicos, cognitivos, morales, etcétera? El mito de Prometeo nos habla de ese afán de permanente superación del ser humano respecto de su condición limitada. Y esta ambición legítima del ser humano parece que es razonable y que es fuente del progreso social y de la realización personal. Ahora bien, hay otro motivo por el que el transhumanismo resulta muy persuasivo, pero en cierta manera peligroso. Me refiero a la cultura dominante en la actualidad que podríamos calificar como la cultura del deseo ilimitado. Hoy en día todos nuestros deseos aspiramos a que puedan convertirse en realidad y muchos de ellos lo hacen efectivamente si disponemos de los recursos financieros para llevarlo a cabo. Esto en el campo de la medicina se advierte constantemente. Hace algún tiempo notamos cómo empezaban a medicalizarse aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el embarazo. El embarazo no es una enfermedad, es algo que acontece en la vida de la mujer y gracias a lo cual llegan nuevas vidas al mundo. Y sin embargo, ahora notamos que es un proceso absolutamente medicalizado. ¿Por qué? Porque aspiramos a que tenga unos niveles de seguridad y de calidad y que se realice de una determinada manera, conforme a nuestros deseos, que exigen una medicalización de todo el proceso. Pero la medicina ha dado un paso más allá. Y ahora ya no solo se medicalizan aspectos de nuestra vida ordinaria, sino que la medicina se convierte en un instrumento para satisfacer deseos que no tienen prácticamente que ver con la mejora, o más que con la mejora, con la curación de enfermedades o con los cuidados por razones de salud. Por ejemplo, cuando yo estoy
soy un poco tímido y recurro a un determinado fármaco para que me haga superar esa timidez, estoy haciendo uso de esa medicina del deseo. Ese fármaco no está prescrito inicialmente para superar la timidez, sino para afrontar determinadas patologías. Lo mismo sucede con la medicina estética. Son intervenciones de todo tipo, en buena medida quirúrgicas, que no tienen como finalidad paliar un problema de salud, sino que tienen la simple finalidad de satisfacer un deseo, de tener un aspecto físico distinto del que uno tiene en ese momento. Como digo, por tanto, el posthumanismo resulta persuasivo para nuestras sociedades por esos dos motivos. Primero, porque la aspiración del ser humano desde siempre ha sido buscar su propia mejora. Pero en segundo, y este es más preocupante, porque ahora está muy arraigada en nuestra sociedad esta lógica de la satisfacción permanente de los deseos sin límites, que conduce a que parezca que cualquier idea que se nos ocurra, que nos pase por la cabeza, automáticamente pueda y deba convertirse en realidad. Pero además de ser persuasiva, esta ideología o esta filosofía del posthumanismo resulta extraordinariamente inquietante. Yo me atrevo a afirmar que es quizá el movimiento filosófico más radicalmente opuesto al humanismo que ha existido hasta el momento. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque en este caso lo que se viene a sostener es que el ser humano es alguien que no tiene valor por cómo es ahora, sino simplemente tiene valor por lo que puede llegar a ser como distinto de lo que es. Se ha dicho desde el posthumanismo que el cuerpo humano sería un anacronismo que anda. El cuerpo humano pues sería una prótesis de la que nos valemos, pero extraordinariamente limitada y falible, que debe ser sustituida cuanto antes. Por otro lado, se dice que nuestra mente no es más que una información extraordinariamente compleja que manejamos. Si en lugar de un cerebro podemos disponer de un instrumento tecnológico que sea mucho más capaz, pues entonces podremos sortear todas las limitaciones que nuestra actual condición humana, corporal, frágil, vulnerable, pues nos plantea. Decía que el posthumanismo sostiene que el ser humano no es valioso por cómo es ahora, sino por lo que puede llegar a ser superando su condición actual. El modo en que lo lleva a cabo es a través de las nuevas tecnologías, que se convierten en la nueva religión. Son las nuevas tecnologías las que nos dicen cómo debe ser el hombre y cómo debe actuar para llegar a ser de esa manera. Finalmente, para la ideología del posthumanismo, las relaciones del ser humano con su corporeidad, con los demás y con la naturaleza resultan completamente contingentes y, en el futuro, irrelevantes. Las ideas del pensamiento humanista clásico, del tipo un ser humano no es ni siquiera un ser humano, ¿no? O el hombre es una caña pensante, ¿no? O polvo enamorado, como decía Quevedo, ¿no? Que efectivamente estamos hechos de materia, pero una materia que está alentada por un espíritu que le da una grandeza que no tiene ningún otro ser material. O la idea de que el ser humano, el hombre, es un animal social por naturaleza. Todas estas ideas que están a la base misma del pensamiento humanista son completamente desechadas por el posthumanismo.
que considera que nuestra condición corporal es un lastre para nuestra mejora, que los demás son irrelevantes porque la aspiración ha de ser la completa autarquía, y que la sociabilidad, pues precisamente porque el fin es la autarquía, pues es en el mejor de los casos una condición efímera y pasajera en la existencia del ser humano. Hemos expuesto algunas de las bases de esta ideología del posthumanismo. A continuación vamos a ver cuál es la finalidad, porque si recuerdan, cuando hemos definido el posthumanismo hemos dicho que era una cultura, una ideología, una corriente de pensamiento que aspira a mejorar las capacidades humanas, ¿no? Pues ahora vamos a detenernos en este segundo punto, en que aspira a mejorar las capacidades humanas. ¿Cómo lo pretende realizar? O bien eliminando aquellas dificultades o condiciones que frustran, según ellos, nuestra existencia, pues del tipo de las enfermedades, el envejecimiento, las limitaciones en nuestras capacidades cognitivas, etc., potenciando hasta el extremo nuestras capacidades actuales. Si yo puedo tener un coeficiente del 200% o del 500%, ¿para qué voy a conformarme con el mío actual? O si yo puedo vivir 500 años o tener una vida casi inmortal, ¿por qué conformarme con una vida limitada por mi reloj biológico? Y finalmente, incorporar nuevas capacidades que ahora no existen en la naturaleza humana, pues del tipo hacernos más resistentes a temperaturas extremas, por ejemplo, ¿no? U otras cualesquiera que pudiéramos imaginar, ¿no? Por tanto, la finalidad del movimiento transhumanista estaría en lograr el mejoramiento humano, el human enhancement. Este es el fin que se persigue. ¿Cómo se lleva a cabo? Y esta sería la tercera cuestión, ¿no? Bases filosóficas, finalidad que perseguimos y medio al que acudimos para conseguir ese fin, las nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías han sido rotuladas con un nombre genérico que es el de tecnologías convergentes. Tecnologías convergentes porque convergen efectivamente en un uso integrado o simultáneo que permite realizar cosas inimaginables hasta hace pocos años. Esas tecnologías son las tecnologías de la comunicación y de la información, las tecnologías biológicas, las tecnologías las nanotecnologías. Y dentro de las biotecnologías, pues encontraríamos desde la genética hasta la farmacotecnología, ¿no? Un amplio abanico de opciones tecnológicas que tienen la gran virtualidad de potenciarse enormemente en la medida en que se implican unas con las otras. Por ejemplo, la biología sintética, la capacidad de crear vida humana, sería imposible si junto a unos grandes conocimientos biológicos no estuvieran también unos grandes conocimientos de carácter informático. Como digo, estas nuevas tecnologías tienen un carácter cuasi religioso, porque ya no hay una naturaleza humana que el ser, cada individuo, tenga como meta desplegar para que alcance su plenitud, sino que ahora la finalidad es la que marca las nuevas tecnologías. Todo el amplio y limitado, el ilimitado abanico de posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Finalmente, ¿en qué áreas se pretende esa mejora? Hemos visto las bases filosóficas, la finalidad que se pretende, que es el mejoramiento humano, el medio del que nos valemos, que son las nuevas tecnologías, y finalmente las áreas en las que se pretende actuar. Esas áreas no están
acotadas de forma definitiva, pero en la actualidad se contemplan fundamentalmente 3 o 4. Por un lado, el tratar de hacernos inmortales. Claro. ¿Por qué pensar que nosotros tenemos que estar condenados a vivir hasta los 80, 90, 100 años, ¿no? Cuidado, que no se trata de incrementar la esperanza de vida. Eso es un proceso que acontece de manera natural como consecuencia de las mejoras higiénicas, de la mejor atención sanitaria, de los estilos de vida más saludables, etc. Ahora a lo que se aspira no es a vivir todo el tiempo que podamos vivir en las mejores condiciones posibles, sino a romper nuestro reloj biológico para tratar de alcanzar la inmortalidad o lo más parecido a ella. Segunda área de acción, pues sería el conseguir incrementar exponencialmente nuestras capacidades cognitivas. Claro, ¿por qué? Si ahora disponemos de unas tecnologías que pueden llevar nuestra mente a un soporte tecnológico que la potencia al máximo, vamos a limitarnos con las capacidades que nos permite nuestro organismo, las capacidades cognitivas que nos permite nuestro organismo. Y finalmente, ¿por qué no aspirar a un perfecto estado de bienestar con ausencia completa de sufrimiento? Hasta en la propia definición de la Organización Médica de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, encontramos como definición de la salud este concepto, el perfecto estado de bienestar psicológico, social, físico, y no solo la ausencia de enfermedad. Bueno, pues esta sería la propuesta del posthumanismo. ¿Y qué problemas nos plantea? Ya he dicho algo al principio, pero fijémonos con más detalle en esta cuestión. Por un lado, como se puede ver del repaso que hemos hecho, se liquida por completo la idea de que el ser humano sea una criatura. Una criatura que tiene sus límites. No, esto no se acepta. No se acepta. Se aspira a que la criatura pueda ser creador de sí mismo. ¿Esto es una pretensión legítima o es un ejercicio de desmesura que únicamente conducirá al fin, a acabar con la idea de humanidad? Pues yo más bien me inclino por esta segunda opción. Por otro lado, desde las posiciones humanistas más positivas y optimistas del Renacimiento y de la Ilustración, se consideraba que el ser humano era la medida y debía ser la medida de todas las cosas. Pero tampoco esta idea les parece suficiente al posthumanismo. ¿Por qué? Porque no hay una naturaleza humana que nos diga qué es lo correcto y qué es lo equivocado. No nos dice que lo razonable es vivir una serie de años, desarrollar una determinada trayectoria de vida, tener unas ciertas aspiraciones y no otras, ¿no? Ahora, toda esa estructura de considerar que el hombre puede ser medida de todo el comportamiento de los seres humanos, salta por los aires, porque ahora de lo que se trata es de, mediante las tecnologías, potenciar al máximo todas aquellas ideas o deseos que nos parezca que deban ser potenciados. Más allá de esta pega que entiendo que es la sustantiva, si debemos aceptar que existe una naturaleza humana que tiene un carácter prescriptivo y que nos debe orientar acerca de lo que podemos y debemos hacer con nuestras vidas, podemos encontrar otras de carácter prudencial, pero no menos importantes. Mencionaré rapidísimamente 3 de ellas. Por ejemplo, la ingenuidad de pensar que las nuevas tecnologías van automáticamente a procurarnos una vida más feliz.
Evidentemente, la tecnología nos ha mejorado la vida en muchísimos aspectos. Ahora tenemos lavadoras, secadoras, teléfonos móviles, etc. Nuestra vida es mucho más cómoda, pero ¿somos más felices? En segundo lugar, los desafíos a los que se enfrenta la humanidad como consecuencia de la incorporación de todas esas tecnologías son mayores, menores o iguales que los de otros tiempos pasados. Pensar que el progreso es lineal y que el avance tecnológico nos garantiza ese progreso lineal es como mínimo una ingenuidad. En segundo lugar, es obvio que un planteamiento posthumanista conduce directamente a incrementar las desigualdades sociales o, más aún, a una fractura social entre aquellos que sean posthumanos y los que no lo sean, bien porque no han tenido la posibilidad o bien porque hayan renunciado a utilizarla. Claro. ¿Qué mundo nos espera formado por seres posthumanos y seres humanos con diferencias abismales de capacidades entre ellos? Y finalmente, ¿quién determina las capacidades que deben ser potenciadas y en qué medida? ¿Es que acaso es mejor crear personas que sean invulnerables a los efectos de una bomba atómica? ¿O eso traerá consigo el que los niveles de violencia puedan dispararse aún más? Es muy difícil determinar cuáles son las capacidades que debemos incorporar en el ser humano para que realmente sea un ser humano mejor o, como aspiran los posthumanistas, algo mejor que un ser humano. A mi entender, la legítima aspiración a mejorar la condición humana no se lleva por los cauces de las tecnologías y sin una orientación determinada, sino más bien por el ejercicio libre y cooperativo de lo que siempre hemos hecho para mejorar al ser humano, que es la educación, es la atención sanitaria, es la justicia y es la política como mínimo. Si se fijan, todas estas actividades interpelan directamente a la mejora del ser humano, pero a través del ejercicio cooperativo de su libertad. Decía Pascal en uno de sus pensamientos más conocidos que el ser humano no es ni ángel ni bestia, pero nuestra desgracia está en que cuando pretende ser solo ángel, acaba convirtiéndose en una bestia. Esta es, a mi entender, la fallida pretensión que anida en el planteamiento posthumanista.